Bien, entonces, ¿qué vamos a probar ahora? Vamos a probar que si tenemos n complejos, la multiplicación entre ellos va a ser igual al producto de sus módulos. Esto va a ser, se dan cuenta que esto escrito así, es el módulo del producto, ¿sí? Y como argumento, esto va a ser el argumento que lo escribo con minúscula del producto. ¿Por qué lo escribo con minúscula? Porque no es necesariamente el principal, ¿sí? Es la suma de los argumentos. Aunque sean los principales, no es el principal del producto, pero no importa, porque después lo paso, ¿sí? ¿Por qué método vamos a demostrar esto? Son n complejos, ¿no? N natural. Inducción. Por inducción, ¿verdad? Fácil, fíjense. ¿Qué tenemos que mostrar? Bueno, primero, ¿cómo era el método de inducción? Probamos para el primero, para 1, después suponemos que vale para el producto de K naturales, y probamos que vale para el producto de K más 1 naturales, ¿sí? Entonces, para 1 es trivial, ¿verdad? Porque vamos a decir P de 1 que dice que si tengo Z1, eso es igual al módulo de Z1 por el coseno de alfa 1 más I seno de alfa 2, ¿sí? Porque es Z1 nada más. Esto vale por forma trigonométrica de Z1. Vamos a ver esto que lo cargué, sí anda. Vamos a suponer entonces que vale P de H. Decimos que si multiplicamos Z1 hasta ZH, fíjense que tuve la delicadeza de no escribir acá una productoria y acá una sumatoria, ¿sí? Para no asustar, pero en general esto se escribe como una productoria, ¿no? De los módulos de los complejos, y esto se escribe como la sumatoria de los argumentos. Pero ponele, ¿no? Así se ve un poquito más amigable, tal vez. Decimos ahora entonces que el producto de H complejos es el módulo de Z1 por el módulo de Z2 hasta el módulo de ZH por el coseno de alfa 1 hasta alfa H más I seno de alfa 1 hasta alfa H. ¿Bien? Esto, entonces, es la hipótesis. Vamos a ponerle acá una H, para no escribir tanto, ¿sí? Esta es la hipótesis inductiva. Tenemos que probar entonces que vale para H más 1. Es decir, que si yo multiplico hasta H más 1, esto es el producto de los módulos de los H más 1 complejos por el coseno de alfa 1 hasta alfa H más 1 más I seno de alfa 1 hasta alfa H más 1. ¿Sí? Esta es la tesis, lo que quiero probar. Entonces, ¿ahora qué decimos? Bueno, empecemos escribiendo Z1 hasta ZH más 1, ¿a qué es igual? Bueno, nosotros sabíamos que el producto de números complejos era asociativo. O sea que esto podemos pensarlo como Z1 hasta ZH por ZH más 1. Y Z1 hasta ZH ya sé cuánto da por la hipótesis. ¿Bien? Es decir, que Z1 hasta ZH es el módulo de Z1 por el módulo de Z2 hasta módulo de ZH por coseno de alfa 1
hasta alfa h más I seno. Bueno, de todo eso, ¿sí? Acá entonces decimos, esto es propiedad asociativa del producto de complejos. Y esto es por hipótesis inductiva. Me falta multiplicar, ojo, ¿no? Me falta multiplicar por este ZH más 1, ¿sí? Pero a ZH más 1 lo puedo escribir directamente como ZH más 1 por el coseno de alfa H más 1 más I seno alfa H más 1. ¿Están de acuerdo? ¿Y ahora qué puedo hacer? La distributiva y la propiedad trigonométrica de vuelta. Bueno, sí, pero ya la probamos. Entonces yo ahora podría pensar, bueno, esto es el módulo de Z1 hasta ZH, es el módulo de un complejo producto. Y esto es el argumento de un complejo producto, es decir, llamémoslo tita. Entonces ahora no tengo más que el producto de dos complejos, que ya probé, ¿sí? Ya lo probamos hoy, que cuando eran dos, vale. ¿Se entiende? O sea que ahora digo, esto es el módulo de Z1 hasta ZH, por el módulo de ZH más 1, por el coseno de tita más alfa H más 1, más I seno de tita más alfa H más 1, ¿o no? Esta igualdad vale porque lo probamos para dos complejos. ¿Se entiende lo que hice? Charán. Sí, bien. Bueno, y ahora si quiero, vuelvo a escribir lo que era cada uno, ¿sí? Lo que era ese módulo y este tita, y me queda que esto es módulo de Z1, módulo de Z2, módulo de ZH, módulo de ZH más 1, por el coseno de tita. Pero tita, ¿qué era? Dijimos, toda esta suma. Alfa 1 hasta alfa h, más alfa h más 1, más I por el seno de alfa 1 hasta alfa h más 1, que es lo que queríamos probar. ¿Sí? ¿Se entiende? Es más trabajo la escritura, me parece, ¿sí? Que en sí lo que usamos para la demostración. Fíjense que usamos nada más propiedad asociativa, acá la hipótesis, y acá que ya habíamos probado que pasaba multiplicando dos complejos en forma trigonométrica. ¿Bien? Esto prueba entonces que si yo multiplico la cantidad de complejos que quiera, ¿sí? Siempre la cuenta va a ser esa, es decir, si yo ahora digo, bueno, acá hay que concluir, ¿no? Que entonces vale el enunciado, ¿sí? No lo escribo porque ya si no, no me queda pizarrón. Pero digo, si yo tuviera un Z1 que es 4 por coseno de pi sobre 3 más I seno de pi sobre 3, y tengo otro Z2 que es raíz de 5 coseno de 3 octavos de pi más I seno de 3 octavos de pi. Y tengo otro que es 7 por el coseno de 5 cuartos de pi más I seno de 5 cuartos de pi. Lo único que hago para multiplicarlos a todos, ¿sí? Es decir, hago Z1 por Z2 por Z3,
no va a ser otra cosa que, bueno, justo me quedó el mismo número, 28 por raíz de 5, multiplicando todos los módulos, por el coseno, y bueno, haré esta cuenta de pi sobre 3, más 3 octavos de pi, más 5 cuartos de pi, más i seno de lo mismo, ¿sí? Esa cuenta la hago, la puedo pasar al argumento principal, puedo hacerlo, o puedo dejarlo en este caso con el argumento que sea. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo lo que les decía de la importancia de pasar al principal, porque yo, por ejemplo, en este caso puedo decir, bueno, ponele que 28 por raíz de 5, ¿sí? Puedo hacer una cuenta que dará 56 y pico, no sé, andará por ahí. Ese número, puedo saber cuánto mide la semirrecta que une el origen con el complejo. Pero la verdad es que mirando esto así no tengo idea en qué cuadrante está. ¿No? Entonces, por eso es útil hacer la suma y pasarlo al argumento principal para tener una idea de por dónde anda ese complejo. ¿Mm? Pregunto, ¿y si en vez de tener n complejos distintos, tengo n veces el mismo complejo? ¿Cambia en algo esto? ¿Qué pasa? Sería como hacer la potencia. Sería una productoria. Sería como hacer la potencia, ¿no? ¿Y cuánto me daría en forma trigonométrica si yo digo, y z a la n, cuánto me da? Sería el módulo de z a la n coseno de n por el argumento. Y lo mismo con el seno. ¿Se entiende? Porque no sería otra cosa que hacer módulo de z por módulo de z por módulo de z n veces. Y acá, ¿qué voy a poner? Tita más tita más tita más tita n veces. Bueno, este es el mago de Moivre. ¿Sí? El mago de Moivre nos viene a solucionar la potencia, en este caso natural, pero ya vamos a ver que se extiende a los enteros, ¿sí? Pero esto, digamos, es lo que nos va a solucionar cómo calcular una potencia de un número entero, de un número complejo. Entonces, a ver, por ejemplo, nosotros ya habíamos definido, ¿se acuerdan? La potencia natural y la potencia entera, habíamos dicho, ¿sí? Ahora igual lo vamos a volver a escribir, pero en definitiva, fíjense que lo que me va a permitir hacer eso es, si yo ahora digo, eso ¿puedo levantar la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Si yo ahora digo, por ejemplo, bueno, tengo z que es igual a 2 por coseno de pi sobre 3 más i seno de pi sobre 3. ¿Cuánto da z a la 16? Y bueno, todo lo que tengo que hacer, si ya me lo dieron en forma trigonométrica encima, todo lo que tengo que hacer es calcular 2 a la 16, y esto va a quedar como coseno de 16 pi sobre 3 más i seno de 16 pi sobre 3. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No es mágico? Es mágico. Ahora, ese argumento, otra vez, el 2 a la 16, bueno, es un número muy grande, no sé cuánto da 2 a la 16, pero da bastante grande, ¿sí? Pero 16 tercios de pi no es el argumento principal. Otra vez, si lo queremos llevar al principal, ¿qué hacemos? Bueno, yo les decía lo que yo busco, en este caso, un múltiplo de 3 cercano a 16, pero menor a 16,
sería 15, ahí ya veo que me va a dar impar, pero no importa, puedo hacerlo igual, puedo poner 15 tercios de pi más 1/3 de pi. ¿Bien? Esto da 5pi. Ese ya no es un múltiplo de 2pi. Bueno, pero no importa porque lo escribo como 4pi más pi sobre 3. ¿Sí? Y ahora sí, este lo puedo tirar, porque eso es dar vueltas. Entonces esto va a ser congruente con la suma de estos dos, que es 4/3 de pi. Entonces, si lo quiero llevar a z para que quede expresado con su argumento principal, va a ser coseno de 4/3 de pi más i seno de 4/3 de pi. ¿Bien? Está buenísimo. Está buenísimo. Esto nos soluciona un montón. ¿Qué pasa si queremos mirar con la potencia negativa? ¿Sí? Una potencia entera negativa. Vamos primero a mirar, a ver, ¿nos va a dar el tiempo? Sí, pienso que sí. Vamos primero a mirar cómo sería la forma trigonométrica del inverso multiplicativo. ¿Sí? Porque, bueno, hay una cosa también con el tema del opuesto, ¿no? Porque si yo tengo un complejo en forma trigonométrica, módulo de z, coseno de tita más i seno de tita, ¿sí? Yo digo, bueno, el opuesto o el conjugado, por ejemplo, de este complejo, ¿sí? Si yo calculo el opuesto, a ver, vamos a poner menos z es módulo de z, y esto son números reales, o sea que yo puedo pensar que esto es menos coseno tita menos i seno tita. Esto es cierto. Lo que no es cierto es que esta sea la forma trigonométrica. Cuidado con eso, ¿no? Yo tendría que encontrar quién es este número y su argumento. O usar esas identidades que les decía hoy, ¿sí? Para pensar qué relación hay entre el seno y el coseno, ¿sí? Y sus negativos. ¿Se entiende lo que digo? Porque yo sé que si tengo un complejo acá, si esto es A y esto es B, ¿sí? Este es Z, el opuesto está en menos A menos B. ¿Sí? Acá está menos Z. O sea que yo sé que en realidad difieren en un ángulo de pi. ¿Bien? Estos complejos difieren en un ángulo de pi. Y fíjense que lo que está ocurriendo es que cuando yo mire de este ángulo, ¿sí? ¿Qué pasa con el coseno de este ángulo? El coseno es A sobre el módulo de Z, ¿sí? Y el coseno de este, ¿sí? Es menos A sobre módulo de Z. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? O sea, cuando yo estoy ahí, lo que ya sé es que el coseno del ángulo que le corresponde, digamos, el menos Z, tiene un módulo, que es el mismo que el de Z, y acá voy a tener un ángulo alfa, digamos, ¿sí? Esta sería su forma trigonométrica. Cuando yo quiero encontrar quién es este alfa, ¿sí? Este alfa va a ser el que tenía más pi. Porque el coseno menos el coseno de tita, perdón, es igual al coseno de tita más pi. ¿Se entiende? Pero entonces, si yo lo quiero pasar a forma trigonométrica, ojo que no es esta la forma trigonométrica. ¿Es correcto decir que esto es menos z? Sí. Pero no es la forma trigonométrica. Lo mismo con el conjugado, que me va a quedar acá el menos, ¿no? Bien, entonces eso hay que... Y si no me doy cuenta de estas identidades, simplemente lo que hago es paso esto al número real que corresponde, digamos, lo vuelvo al menos z a su forma binómica y después lo paso a forma trigonométrica. También puedo hacer eso.
Entonces, ¿qué pasa con el inverso multiplicativo en forma trigonométrica? ¿Sí? Entonces, cuando miramos el inverso multiplicativo, fíjense lo que va a ocurrir. Yo digo, bueno, ¿qué tiene que pasar? Yo tengo un z que es módulo de z coseno tita más i seno tita. Para z a la menos 1, yo quisiera encontrar quién es su módulo y quién es su argumento. Seguro tiene alguno, no lo conozco, digamos. Yo pienso que esto es lo que yo quiero hallar, ¿sí? Estos son los que quiero hallar. Los otros me los dieron, me dieron el complejo este, lo conozco, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo encuentro? A ver, ¿qué tiene que cumplir z por z a la menos 1? ¿A qué es igual z por z a la menos 1? A 1. A 1, ¿no? Por definición de inverso multiplicativo. ¿Y el 1, cómo lo escribo en forma trigonométrica? A ver, que de eso no hablamos. Seno al cuadrado más seno al cuadrado. Yo iba a decir lo mismo. Es cierto, pero no es la forma trigonométrica. Eso es una suma de reales. ¿Puede ser que vaya a ser coseno de 1? A ver, ¿dónde está el 1? Coseno de 0, digo, Coseno de 0, Ah. coseno de 0. Ah, que sería 1. Y ahí, a ver, el coseno es 1, sí. por Por eso eso, coseno de porque- 0. pero fíjense, si yo lo dibujo, el 1 está acá. ¿Puedo pensar cuál es su argumento? Y sí, es 0. Digo, acá hay una cosa que no les dije. Cuando yo miro el 1, si lo pienso como 1 más 0i, cuando quiero calcular el argumento, digo, bueno, es el arco tangente de b sobre a, me queda arco tangente de 0 sobre 1, que es 0, y esto me va a dar 0. Pero, algo que no les dije, discúlpenme, hago un paréntesis, ¿qué pasa si quiero calcular el argumento de un complejo i? Cuando yo hago arco tangente de b sobre a, siempre estoy considerando que a no es 0. Porque si a es 0, no puedo hacer esa cuenta. Entonces, todos los complejos que están sobre el eje imaginario, positivos o negativos, tienen parte real 0. Entonces ahí no lo calculo con el arco tangente de b sobre a. ¿Cómo lo calculo? Sé que el ángulo es pi sobre 2. Claro. Y Directamente. eso fue debate hoy en la práctica con Blas y Pablo, Ah, sí. porque sí, estábamos en uno de los ejercicios de la práctica y estábamos viendo todos los casos que podía hacer el argumento, y bueno, salió el de qué pasa si se divide por 0 cuando la parte real es 0. Y eso Claro. lo vimos. Bien. Bueno, También entonces. le habíamos, también le habíamos preguntado qué pasaba con el 0. Con el 0 más 0i, ¿no? Sí. ¿Cuál sería el argumento en ese caso? Porque si hacemos a sobre b nos queda 0 sobre 0 también. Ahí sí Sí, usamos. pero bueno, pero el complejo 0 más 0i directamente tiene módulo 0 y no, Y se anula todo. claro, sí. La verdad que no sé, nunca pensé escribir el 0 en forma trigonométrica, pero sí, se puede escribir como 0 por el coseno de lo que quieras. Digamos, como argumento podrías ponerle cualquiera. Ujú. ¿Mm? Pero entonces, cuando el complejo es un imaginario puro, positivo, el argumento es pi sobre 2 y no hago ninguna cuenta. Y si es un imaginario puro negativo, el argumento es 3 medios de pi y no hago esa cuenta de arco tangente de b sobre a. ¿Bien? Bueno. Esto que viene al caso, entonces, el 1 lo escribo como coseno de 0 más i seno de 0. ¿Bien? Y ahora digo, bueno, pero entonces esto que estábamos diciendo, z por z a la menos 1, yo ya sé que si multiplico en forma trigonométrica,
gracias a lo que hicimos hace un rato, esto me tiene que dar módulo de z por módulo de z a la menos 1 por el coseno de la suma de los ángulos más i seno de la suma de los ángulos. ¿Sí? Y esto tiene que dar coseno de 0 más i seno de 0. Entonces, y ahora voy a usar lo que les decía hoy de cuando dos complejos en forma trigonométrica son iguales. ¿Sí? Porque ahora tengo una igualdad. Este está en forma trigonométrica, y este también, porque ese número de adelante es el módulo del producto. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a pedir? Voy a pedir que módulo de z por módulo de z a la menos 1 tiene que dar ¿cuánto? 1. 1. 1, ¿no? Acá no hay nada, es como si hubiera un 1 multiplicando. 1. Y tita más alfa tiene que ser 0 o congruente con 0, ¿no? No necesariamente 0. Puedo escribirlo como 0 más 2kπ. ¿Sí? Ah, bueno, pero entonces, ¿quién es el módulo de z a la menos 1? Módulo de z es un número real, ¿sí? Es un número real, no nulo además, porque si no, no tiene inverso multiplicativo, ¿verdad? O sea que el módulo de z... ¿Se escucha la perrita? Un poco, bueno, disculpe. No se está viendo, profe, la pantalla ahí. Por eso, sí, por eso protesta. El módulo de z está afuera, pero se escucha un montón. El módulo de z a la menos 1 es 1 sobre el módulo de z, lo puedo escribir así, ¿sí? Porque es un número real, así que no hay problema. Esto es cuenta de reales. Y el alfa, acordémonos cuál era el que yo quería encontrar, ¿no? El alfa lo expreso como menos tita más 2kπ. Ah, bueno, ya está entonces. Entonces yo ya sé que la forma trigonométrica del complejo z a la menos 1 es el módulo de z a la menos 1, ¿está bien? O lo escriben como 1 sobre módulo de z, o como módulo de z a la menos 1, ¿sí? Por el coseno de menos tita más 2kπ más i seno de menos tita más 2kπ. Y esa es la forma trigonométrica del inverso multiplicativo. Muchas veces acá pueden utilizar solamente menos tita, y después, ¿sí? Para que no quede engorrosa la escritura. Uno ya sabe que después lo pasa al argumento principal si lo necesita. ¿Sí? Bien, entonces, teniendo quién es z a la menos 1, fíjense lo que pasa con lo que estábamos diciendo hace un rato, y qué pasa si quiero una potencia entera, ¿sí? Entonces, esto nos permite generalizar lo que hizo el mago de Moivre, que ahora vamos a decir que z a la m es módulo de z a la m por el coseno de m tita más i seno de m tita, siendo m un entero. Esto vale para cualquier z no nulo, ¿sí? Y m entero. Si z es 0, esto vale con m no nulo, ¿no? Digamos, lo que hay que evitar es la indeterminación del 0 a la 0. ¿Bien? Esto vale para cualquier m entero. ¿Por qué va a valer? Porque decimos que si m es un número natural, si m es un número natural, es lo que probamos hace un rato. ¿Sí? Lo probamos. Ya está eso. ¿Qué dice ahí? Bueno. Lo probamos. Y si m no es natural, es decir, si m es un número menor
o igual a 0, ¿sí? Fíjense que seguro menos m es mayor a 0. ¿Sí? Entonces, z a la m es lo mismo que z a la menos 1 a la menos m. ¿Sí? Y z a la menos 1, acabamos de probar quién es z a la menos 1. Z a la menos 1 es el módulo de z a la menos 1 por el coseno, vamos a escribirlo como menos tita, más i seno de menos tita. ¿Sí? Total, ya sabemos que no es el principal, no pasa nada. A la menos m. ¿Sí? Pero ahora este menos m es natural. Si menos m es natural, vale lo que probamos antes. ¿Se entiende? Entonces ahora me queda, por lo que probamos antes, módulo de z a la menos 1 por menos m, es decir, a la m, por el coseno de menos m veces menos tita, o sea, m tita, más i seno de lo mismo. ¿Se entiende? Es decir, este tema de la potencia, la natural, es lo que probamos hoy. Y para la entera nos sirve haber encontrado la forma del inverso multiplicativo, porque de última, en realidad en la práctica, no se preocupen que la clase que viene hacemos algunos ejemplos más de esto. En definitiva, lo que uno va a hacer cuando quiere elevar, como en el caso de hoy, por ejemplo, que queríamos z a la 16, y si quisiéramos z a la menos 16, lo que podemos pensar es, y bueno, primero calculo el inverso multiplicativo, y a ese lo elevo a la 16. ¿Se entiende? Es básicamente eso lo que estamos mirando acá en esta demostración. ¿Sí? Es como primero calculo el inverso y después lo elevo. Lo que pasa que, como justamente lo que nos permite esto es decir, no, mira, voy a hacer todo de una, lo elevo a la menos 16 y ya está. ¿Sí? No me hace falta hacer los dos pasos. Pero en el fondo es como si estuviéramos haciendo eso. ¿Mm? Bien. Mucha información. Sí. Mucha información, pero nos va a ahorrar un montón de trabajo todo esto. Sí, Porque eso después seguro. no tenemos que hacer todas estas deducciones cada vez que lo vamos a hacer. Después lo usamos y somos felices. Bueno.